Buenos días, en esta mañana me da mucho gusto compartir con ustedes el tema que tenemos para hoy. Este domingo decidí hacer un paréntesis en nuestro estudio del libro de Daniel, porque el 31 de octubre el aniversario de la Reforma cumplió años, más de 500 años, 502 para ser exactos. Fue una mañana cuando el monje agustiniano fue a la capilla o a la iglesia de Gutenberg en Alemania y clavó sus 95 tesis. Él había leído la escritura, había estudiado la escritura y se sorprendió al ver que la iglesia se había ido tan lejos de lo que la palabra de Dios dice. Ahí empezó la lucha de la reforma. Comenzó un lento y muy doloroso proceso. A través de los años, no solamente con Martín Lutero, sino con Zwinglio, con el John Calvino en Francia, estudiantes de la escritura se dieron a la tarea de ver qué decía la escritura en cuanto a todos los temas fundamentales. Y para sorpresa de muchos, se dieron cuenta cuán lejos estaban ahora de lo que decía la escritura. Así es que a través de los años de estudio llegaron a la conclusión, y la conclusión, la iglesia compiló cinco llamados solos de la Reforma. Y quería comentarles sobre ello, ya que fue un cambio dramático, y fue una revolución. Y vamos a explicar un poquito por qué. ¿Por qué fue ese cambio? ¿Qué era lo importante o qué fue lo importante de la Reforma? Hay cosas en la escritura, hay cosas en la vida que no son negociables. Hay cosas en las cuales podemos ser tolerantes y decir, bueno, eso no es gran cosa, es cuestión de gusto, es cuestión de modo de pensar. Pero hay ocasiones y hay ciertas cosas que no se pueden dejar al gusto o al modo de pensar. Hay ciertas cosas que tienen absolutos, y nosotros estamos conscientes de eso, que hay ciertas cosas que no se pueden negociar. Por ejemplo, en Juan 14:6, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué parte de esa declaración no entendemos? El Señor Jesucristo, Él dice que Él es la verdad. No solo que decía la verdad, pero era la verdad encarnada. Y Él estaba diciendo, nadie puede llegar al Padre. Nadie. Él es el único mediador, Él es el único salvador, Él es el único camino, es la única verdad. Es algo completamente radical. Y por eso muchos de sus acusadores estaban en contra, porque o uno lo creía o uno estaba expuesto a decir, si yo no lo acepto, entonces estoy condenado. Juan 3:36 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no, la ira de Dios está sobre él. Son pasajes, son declaraciones muy radicales. Y la iglesia debe saber
que hay cosas que no son negociables en esta vida. No pueden ser negociables en la doctrina. La doctrina del Señor no es cuestión de, pues vamos a tratar de ser buenos amigos, ¿sí? A buenos compadres y no importa qué. Hay diferencias en la doctrina, hay diferencias en tu modo de pensar, pues no importa, todos al final nos vamos al cielo. Ojalá fuera así, pero no es así. No es así. Y los reformadores dieron tiempo, trabajo, esfuerzo, sudor y sangre, y muchos dieron su vida, como muchos de los creyentes en el primer siglo, en la iglesia que llamamos la iglesia primitiva, sufrieron y dieron toda su vida para conservar la pureza de la enseñanza. ¿Qué dice la Biblia? Cuando los reformadores se dieron cuenta y realizaron lo que estaba pasando después de tantos, de un letargo y un dormir y una evolución donde llegó al punto en ese tiempo cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis. Uno de los temas que estaba en esa tesis era las indulgencias. La iglesia en ese tiempo vendía indulgencias. Uno podía comprar el perdón. ¿Cuánto costaba? No ha cambiado mucho y todavía están en vigor. Es una tragedia porque, desgraciadamente o afortunadamente, no se puede comprar la salvación. La salvación no depende del ser humano. No podemos nosotros comprar. El apóstol San Pedro dice que no fue con oro ni con plata que pagó nuestro Salvador, fue con su sangre derramada. Es precio de sangre, y una sangre que nadie podía sustituir, porque cualquier sangre no iba a ser. Podrían traer galones y galones de sangre de cualquier persona a través de todos los siglos, pero la sangre era la sangre preciosa de Cristo Jesús, perfecta, el único sacrificio que Dios iba a aceptar. Así es que los reformadores llegaron a la conclusión que ya había sido establecida hace mucho tiempo. Dios nos había dicho ya hace mucho tiempo que su palabra es la guía, que su palabra es la que tiene autoridad. Es interesante que en el ministerio del Señor Jesucristo, a través de los años de ministerio que Él tuvo, el énfasis de Él fue la Escritura. La Escritura. Voy a leer algunos pasajes para recordarnos que el Señor Jesucristo le dio toda la autoridad a la Escritura. Dice, por ejemplo, en Mateo 5:18, el Señor dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Está hablando de una palabra eterna. Todo va a pasar, todo puede fallar, pero la palabra de Dios, lo que dice su palabra, se va a cumplir. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 24, que el Señor Jesucristo está con dos de sus discípulos. Estos discípulos estaban pero muy desanimados, porque el Señor Jesucristo había muerto. Ellos no sabían que Él había resucitado y era el mismo que estaba con ellos. Y Él les
abrió las Escrituras y les dijo que, comenzando desde Moisés, capítulo 24, 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El Señor Jesucristo usó las Escrituras para probar su resurrección. No solamente Él dijo, aquí estoy, he resucitado, sino que Él dijo, la Escritura. Después les dice a necios y tardos de corazón, para creer lo que los profetas habían dicho. Siempre el Señor Jesucristo guió a la gente a leer las Escrituras. En capítulo 5, 19, 39 dice que lean las Escrituras, les dice a aquellos que le debatían. El Señor Jesucristo muchas veces les dijo, ¿ni esta Escritura habéis leído? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La autoridad está en las Escrituras. En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada divinamente. Y Pedro nos recuerda en el capítulo 1 de su primera carta que la escritura no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y dice mismo Pedro, dice, y tenemos la palabra profética más segura que cualquier experiencia. Porque Satanás puede manipular experiencias y puede tratar de aparecer en muchas maneras. La Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz, pero la Escritura, Dios la dejó para que sea nuestra guía. Así es que la reforma, dijo, solo la Escritura tiene. Solo la Escritura tiene la autoridad. Desgraciadamente en estos días vemos que hay tantas religiones, aún denominaciones, muchos puntos de vista. ¿Por qué? Porque no van a la palabra, Muchas ocasiones solamente seguimos nuestro pensamiento, nuestra filosofía. Bueno, yo pienso que al final Dios va a hacer esto. Yo pienso que Dios es esto. Y pues por muy respetable que sea su pensamiento, puede estar completamente equivocado. El Señor Jesucristo, como vimos, dijo que Él era el camino y ya. Y sin Él no hay salvación. Vamos a leer otros pasajes después, que claramente nos dicen que solamente Él. Así es que la confusión viene muchas veces por filosofías, muchas veces por costumbres. En el capítulo 15 del libro de Mateo, el Señor Jesucristo dice, ¿por qué invalidan ustedes con sus tradiciones la palabra de Dios, la ley de Dios? Porque ellos, los acusadores, estaban criticando a los discípulos por haber comido un grano, unos granos cuando era el día de reposo. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, y ustedes están transgrediendo con sus tradiciones. A veces para la gente es más grande la tradición que la misma palabra de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio, voy a leer este pasaje en Deuteronomio, capítulo 18, dice así, Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 10 dice así, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortidero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Cuando la Biblia dice algo es que es importante. Si nos dice que no es por nuestra protección, pero el enemigo ha buscado muchísimas maneras y vemos que gente a veces está más
por tradiciones, siguiendo lo que la Biblia claramente dice que no. En Levítico 20:27, Levítico 20:27, y usted los puede leer en su Biblia, dice así. Dice así Levítico 20:27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es un pasaje muy fuerte, muy fuerte. Pero, ¿por qué Dios lo está prohibiendo? Porque el enemigo encontró muchas maneras de pervertir las culturas, los modos de pensar y tantas otras cosas. Es triste ver que muchas ocasiones, lo que dice la palabra de Dios fue transgiversado y después muchas personas fueron engañadas y fueron llevadas al error, y ahora tenemos mucha mala doctrina. Es muy importante pues que nosotros atendamos a lo que dice la Escritura, porque el enemigo se usa de estas mentiras para que nosotros nos desviemos y pongamos énfasis donde no se debe de poner el énfasis. Otra verdad muy grande, que no se puede comprometer, es el segundo solo. Primero, era solo la Escritura tiene la autoridad. Segundo, solo la fe. Muchas personas hablan de poner su fe, de tener fe. Ten fe. Y el punto no es tener fe. El punto es tener fe en la persona correcta, en la cosa correcta. Porque si nosotros depositamos fe en algo que no nos puede ayudar o salvar, estamos perdidos, ¿sí? Romanos 3:23 nos dice que es por la fe en Jesucristo que nosotros tenemos la justificación. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, verso 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El énfasis era, tú, como es ahora muchas veces, debes de ser bueno, haz buenas cosas, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que ser bueno para llegar al cielo. La Biblia nos dice que no hay buenos, que todos nos desviamos, todos estamos fuera de la gloria de Dios. Pero es por la fe en Cristo Jesús que uno llega a ser declarado justo por la misma palabra de Dios, porque su Hijo ya pagó el precio de nuestra salvación. Así es que nosotros, según la palabra, capítulo 2, verso 8 del libro de Efesios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Solo la Escritura tiene la autoridad. Solo por fe en Cristo Jesús se gana la salvación. Tercer solo, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. En el verso 24 que leímos de Romanos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia, la definición de la palabra gracia es un don no merecido. Así es que
La salvación es un regalo que Dios da. Él pagó por medio de su Hijo. Solamente que tenemos que llegar en fe a Cristo Jesús y pedirle esa salvación, arrepentirnos de nuestros pecados y dejar que Él nos limpie. ¡Qué importante! Si uno no tiene bien la doctrina de la salvación, uno puede terminar en el infierno, porque la Biblia dice eso, que hay un infierno, una perdición eterna, un tormento eterno. La Biblia habla claramente de un lago de fuego en capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Dice el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es muy serio. Y por eso es tan importante para mí compartirles lo que sucedió en la Reforma, por lo que se peleó en la Reforma, la luz que llegó en el tiempo de la Reforma. Solo la Escritura tiene la autoridad, no es el hombre que tiene la autoridad, no es el líder religioso que tiene la autoridad, no es la institución de la religión que tiene la autoridad. La autoridad la tiene la palabra, es lo que dice la palabra. Segundo, la Biblia enseña que es por fe la salvación. Tercero, enseña que solamente es por gracia, que no se paga. Uno quiere ser mejor y va a agradar a Dios como consecuencia de lo que Él ya ha hecho en nosotros, no para conseguir su favor. Después, el cuarto solo, dijo la Reforma, solus Christus, solo Cristo. Solo Cristo es el Salvador. Isaías 43:11 nos dice que, dice el Señor, que fuera de Él no hay Salvador, no hay quien salve. Dios es el único Salvador. Ningún santo, ninguna otra persona, ningún por venerado y bueno que haya sido, nunca la Biblia apunta al ser humano para salvación. Claramente Isaías nos dice, fuera de mí, dice, no hay quien salve, dice Dios en Isaías 47:11. Y en Hechos 4:11 y 12, dice así. Hechos 4:11 y 12. Miren este pasaje. Pedro está predicando y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, escuchen bien esto, verso 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué parte de este pasaje no se entiende? El apóstol San Pedro está diciendo de él y apuntando a él en su predicación. Dice, no hay otra persona que se haya puesto para salvarnos. Entonces es muy importante que le demos la autoridad a las Escrituras, que sepamos que es por fe y por fe en Cristo y que es un regalo que Dios ha dado. Y el cuarto, que Él es el Salvador y nadie más. Vamos a la quinta y última, y el último solo. Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo y la última. La Biblia aclara que somos salvos con un propósito, para que le demos gloria a Él. El Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en la tentación y viene el tentador, viene Satanás y le dice, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. El Señor le recuerda que estaba escrito, otra vez la Escritura, la autoridad de la Biblia. Dice, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás. Solamente la adoración es para Dios. Solamente el servicio es para Dios.
Satanás quería ganar de Cristo Jesús lo que ha ganado de tanta gente, poniendo diferentes caras, poniendo diferentes situaciones y todo eso, pero siempre desviando la adoración que solamente pertenece a Dios, que se la dé uno a cualquier otra persona, incluso a la misma naturaleza, dice Romanos capítulo 1. Dice Romanos 11:36 que porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hace más de 500 años, un grupo de estudiosos de la Escritura tuvieron que rescatar, así como Josías una vez, este pasaje ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 18 del libro de Reyes, dice 23, dice que Josías mandó a que limpiaran la casa de Dios porque la habían tenido abandonada. Y ahí encontraron los rollos de la Escritura. Y el rey pidió que se los leyeran. Y mientras leían, el rey comenzó a ser tocado tan grande en su corazón, viendo en la desgracia que habían caído, rasgó sus ropas en señal de duelo y se dio cuenta que habían abandonado la Escritura y habían abandonado en consecuencia de eso a Dios, lo que Dios quería. Eso fue lo que pasó en la Reforma. Se dieron cuenta que había abandonado el pueblo la Escritura y volvieron nuevamente a la Escritura. Ojalá que en tu corazón sepas y te siga la pregunta por siempre: ¿es esto bíblico? Lo dice la palabra de Dios. Te acuerdes que la palabra de Dios tiene toda la autoridad y es la única que tiene la autoridad espiritual en doctrina y práctica. Solamente por fe se gana la salvación, solamente es gracia.